Sí. Bueno, pues vamos a continuar en este bloque histórico con la segunda ponencia que va a impartir el profesor don Antonio Rodríguez Colmenero. El profesor Colmenero es en la actualidad profesor investigador ad honorem de la Universidad de Santiago de Compostela, en la que ha sido catedrático de Historia Antigua hasta hace muy poco. Anteriormente había ejercido su actividad docente e investigadora en las universidades de Valladolid, Deusto, Alicante y Oviedo. Es, además, académico numerario de la Real Academia Galega de Belas Artes y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Academia Portuguesa de la Historia, entre otros títulos que no les voy a señalar aquí. En su haber científico figuran más de 2 docenas de monografías sobre el mundo antiguo hispano-gálico y con más de 300 aportaciones a revistas científicas del ramo. Por otra parte, ha dirigido y colaborado en más de medio centenar de proyectos de investigación nacionales y europeos y dirigido numerosas excavaciones arqueológicas, entre las que por su volumen e importancia cabe mencionar las de la ciudad romana de Lugo, Chaves, Aquaflavie, el campamento romano de Aquis Quercensis, Levande, en Ourense, y el oratorio paleocristiano de Ubigo. Es, además, director del grupo arqueológico Larouco, así como de la revista del mismo nombre. En el ámbito epigráfico cuenta con numerosas publicaciones referidas a Hispania, entre las que destacan las habidas como responsable del Corpus Inscriptionum Latinarum para los 3 conventos jurídicos del noroeste hispánico, sobre todo en lo que respecta a la serie Miliaria Imperii Romani, para el tomo 17 del mencionado corpus que dirige desde mediados del siglo XIX la Academia de Berlín. Yo creo que es una autoridad, pienso que es la máxima autoridad en el mundo romano del noroeste ibérico y es un honor para nosotros contar con su presencia hoy aquí. Y tiene la palabra para impartir la lección cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Yo voy a tratar de ser conciso, aunque no sé si lo lograré, porque después como va a estar colocado en la red, puede cada cual consultar y ver las láminas con paz y paciencia, y entonces, pues en fin, voy a hacer una síntesis en lo posible, leyendo párrafos, pero omitiendo otra parte importante de lo que tengo escrito, ¿no? El tema que se me ha encomendado es sobre Galicia y la formación, génesis y evolución de Galicia, romana y alto medieval. ¿Cuándo empieza, para mí, y cuándo acaba? Hace 2000 años, y al iniciarse la tercera centuria de la era, un ilustre liberto griego del emperador Septimio Severo, o tal vez Caracalla, de nombre Saturnino, por entonces responsable de la administración de los monopolios mineros imperiales del noroeste ibérico, se encaminó, un día que no podemos precisar, al foro de Lucus Augusti, ahí está en pantalla, una reproducción de alguna manera lo excavado dentro de la ciudad, a la izquierda, y una infografía de lo que pudo ser el foro teniendo en cuenta los datos arqueológicos. Al foro de Lucus Augusti, para consagrar en la Edis Jovis, templo de Júpiter posiblemente, un altar hoy día conservado en el Museo Arqueológico Provincial de Lugo, dedicado a diversas divinidades del panteón oficial, además de a otras que tenían que ver con los dioses tutelares de las grandes regiones del imperio por las que estaba discurriendo el cursus honorum de este alto funcionario imperial. El texto, traducido desde la dedicatoria, dice así: Saturnino, liberto augustal, consagra este altar a los númenes de los augustos, están reinando 2, a la reina Juno, están reinando 2, que sería Septimio Severo y Caracalla en aquel momento, a la reina Juno, a Venus vencedora, a Celeste, africana, a Frugífero, en realidad Saturno, de la misma procedencia, y esto cabe recalcarlo, a Emérita Augusta y a los lares de las Galaeciae.
Alaecia en plural, ¿cómo es este? Había llegado el traslado a Saturnino, en realidad Marco Aurelio Saturnino, según una inscripción de Pérgamo, interpretada hace ya lustro por Javic, para el rico metalum bipacense, al Justrel, en Portugal, en la actualidad, perteneciente por aquellas datas a la provincia de Lusitania, y el egregio miembro de la familia Caesaris quiso despedirse de los lucenses según parecía de ley y aconsejaba su rango. Y es debido a esta circunstancia que Mérita Augusta, capital de Lusitania, desde hacía casi 2 centurias y media, hace acto de presencia como deidad poliada, o sea, una ciudad diosa, divinidad poliada, en este momento entre las divinidades a las que se dirige, ¿no? Es, por lo tanto, un sincretismo que Saturnino utiliza agrupando a varios dioses, tanto del panteón oficial como realmente de las ciudades, que hasta ahora era casi inédito, a excepción de Roma, que en este momento se hallaba en trance de consagrar no solo a los dioses oficiales del imperio, sino también a las deidades tutelares de la región de partida. Y aquí están los laribus Galeciarum, o sea, a los lares de las 2 Galecias, que por supuesto estaban todavía bajo su responsabilidad, con la denominación de lares Galaeciae. Ver quiénes son estos lares Galaeciae. Había surgido ya, habían pasado de la conquista romana 250 años, pues no podían ser otros que los lares de la Galicia del norte, con capital en Lucus, los lares de la Galicia del sur, con capital en Brácara. Emérita Augusta, poliada, divinidad poliada, los lares de un lado y otro de la Galicia están también divinizados y son divinidades poliadas. Bien, de cualquier manera, real o ficticiamente, el ámbito acotado habría sido tenido en cuenta ya en los años del cambio de era. Por ejemplo, en los años finales de la primera centuria, uno de los nietos de Augusto, Cayo Lucio, había dedicado a Galicia, un ara. Esto quiere decir que Galicia existía como región. Y no solamente esto, sino que a lo largo del siglo II hay varios legados que son o solo de Galicia o de Asturias, o Asturias-Galicia, o sea, en conjunto, en una unidad económica. Luego, Asturias y Galicia son unidades políticas que Roma funda. Ahora bien, ¿de qué entidad se trata? ¿De una Galicia prerromana unida, independiente, antes ya, ahora que realmente todos queremos ser estados, ¿no? ¿Era la Galicia un estado en este momento? Para completar su organigrama administrativo, que utilizó Roma para complementar su nuevo organigrama administrativo, nada más lejos de la realidad, ya que Galaecia, en cuanto a región, es creación romana. De una demarcación artificial soldada con elementos heterogéneos y diversificados social y culturalmente, tampoco puede afirmarse en su totalidad, por cuanto una serie de facetas peculiares comunes, gestadas durante la prehistoria, habrían hecho caer en la cuenta a los romanos conquistadores de que el territorio demarcado con las fronteras que ahora le reconocían se hallaba poblado de etnias muy semejantes, vinculadas por un denominador cultural común, a pesar de las especificidades de cada cual. Entonces, ¿cuáles son estas especificidades? Vamos a arañar algunos aspectos, sobre todo el territorio de la lengua, el territorio, la cultura, para encontrar el sustrato, este sustrato de Galaecia que permitió el conformarla seguidamente o posteriormente en la época romana como una unidad individualizada, lo cual no tiene nada que ver con un Estado.
Nadie cuestiona por obvio el tradicional aislamiento geográfico del noroeste hispánico. Bueno, Estrabón nos pone verdes diciendo que aquí para el norte pues hace frío, aquello está despoblado, vamos, que somos semisalvajes, ¿no? El Expositio Tocius Mundi del siglo V dice con esta frase muy expresiva: Sicutaiunt es ibi finis mundi, o sea, según dice, allá en el noroeste, al final, en el fin del mundo. Hombre, menos mal que más tarde Sirio Itálico llama a Galicia Dives Galicia, lo resarcimos. En todo caso, por el sur y sobre todo a lo largo de la franja marítima atlántica, las comunicaciones fueron siempre fluidas, ¿no? Entonces, realmente, la célebre Vía de la Plata, que no se llama así hasta Astorga, pero tal, habría sido una comunicación ya de la prehistoria norte-sur, pero también del más allá, aunque había aislamiento por los montes de la meseta, se habían producido invasiones e invasiones durante toda la prehistoria. Acabo de ahora oír algo relacionado con eso y con los celtas, pero realmente que no paraban. Pero Galicia fue, o el territorio actual del noroeste, era el fondo de saco, a donde llegaban todos. Era el Finisterre, después ya no pasaban, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que lo galaico realmente es un amasijo de influjos, de cruces, de tolerancias, de guerras, que realmente cristalizó lo que después realmente va a ser esto, la Galicia. Entonces es una formación bastante compleja, etcétera. Pasado tiempo, a medida que iban pasando realmente los siglos, pues llegaron quizá las últimas invasiones, algo también hoy, que se llaman celtas, ¿no? Serían realmente los últimos. Y claro, no son de la primera edad de hierro en general, ¿no? Sino realmente tardías. Hay celtas en el noroeste, hombre, ha pasado por ser el paradigma del celtismo. Hasta tenemos un equipo de fútbol que se llama Celta de Vigo, que va muy bien este año en la Liga. Ahora bien, ¿es la quinta esencia del celtismo Galicia? Yo creo que no, pero como las brujas, a ver, ahí lo sé, porque Plinio, el viejo, habla de esto y sobre todo Mela le da una región espléndida, o sea, desde Finisterre hasta más allá del Duero, etcétera, todo eso es céltico. Entonces, ¿en qué sentido hay que tomar esto? Hay que tomar el sentido de la consolidación, de la fusión y de elementos indoeuropeos que llegaron tardíos, pero llegaron, realmente tuvieron un influjo realmente grande. La misma, el topónimo o corónimo, como quieran, de Galicia, hace alusión a los gálicos o cale, que podría también derivar de eso, o las dos, la Galia, eso, de otro término anterior. Bien, ¿y cómo eran las etnias de Galicia, del territorio que hoy llamamos así? Y podríamos hacerlo extensivo a Asturias. Pues era un territorio también muy complejo, formado por una serie de civitates y populi, esto no se llamaba así entonces, sino que se lo pusieron los romanos, atendiendo a lo que ya existía, o sea, al hecho consolidado. Populi, lo que será el convento lucense, por ejemplo, y civitates en lo que será el convento bracarense. En el asturicense también, a veces juega con las dos cosas. ¿Qué son estas civitates y estos pueblos? Estas civitates y estos pueblos son comarcas, estados, si podemos llamarlo así, prerromanos, que tienen el ámbito de una comarca. Pero es que las fuentes romanas nos marcan un poco estas comarcas por los pueblos que las poseyeron, y esto no lo da Roma. ¿Qué comarcas son esas? Pues son del tamaño, por ejemplo, que ha permanecido fosilizado en el paisaje, de los Guigurri. Los Guigurri poblaban el Barco de Valdeorras y su entorno. Por ejemplo, dentro de Galicia, los Tiburi, la comarca de Tribus, ahí queda Valdeorras, es Val Guigurrorum, o Tribes,
Esto realmente la químita de los tiburos. Lugo, por ejemplo, y Iria Flavia, si queremos verlo, pues ocupan toda una franja que va desde posiblemente más allá de Lugo hacia el este hasta Iria Flavia, hasta Padrón. Y tenemos los Seurri, ¿dónde son? Pues de Sarria, quedó el topónimo también. Todas estas unidades son pequeños estados, ¿no? Y estos pequeños estados realmente están organizados de una manera que podemos resumir de la siguiente forma. Quiero resumir un poco. Bien. En lo que se respecta al tejido social de la Galicia, bueno, en primer lugar, en lo que se refiere al territorial, todas estas unidades, yo le llamo pequeñas naciones, tienen un castellum como capital, un castellum principal. Y realmente ese castellum principal está centro de la civitas o centro realmente del populus. Igualdad, civitas que populus. En cuanto a tamaño, le llaman diferente, pero son unidades que Roma adoptará para su administración, es igual. Aquí en el Bierzo hay, por ejemplo, dos populi. En los vergidenses, con el Bierzo abajo, capital, posiblemente, pues la zona vieja, Cacabelos, ¿no? Y el Verquidum Sur, en donde es territorio súsarro. Y sabemos ahora que estaban los súsarros aquí, sobre todo, por el bronce de Bembibre, que haremos mención después de él. Entonces, ¿dónde estaba la capital de los súsarros? Esto sí que no lo sabemos. Estamos dudando entre varios sitios, pero realmente existía, ¿no? Esto es el modelo. Y claro, el edicto de Bembibre o del Bierzo, como queramos llamarle, realmente hace mención de estos castella. Después realmente lo veremos muy brevemente. Bien, entonces a estos castella principales, que tenían un núcleo urbano de referencia, estaban sometidos en el territorio otros castella, que vivían en lugares altozanos para su defensa. Estaban subordinados al principal. Y, estando subordinados al principal, esto formaban parte del Consejo Noble, lo que sea, ¿no? En cuanto a la sociedad tremendamente gentilicia, ¿no? Pero realmente había unidades gentilicias. Ahora no me voy a parar en esto. Dentro de cada uno de los castelos independientes, otras veces había unidades gentilicias en varios, dispersos, y muchas veces había gente que hacía pactos de hospitalidad, emigraban con los nuevos acogedores, y esos pactos, como por ejemplo el del Caurel, figura en una lámina de bronce, ¿no? O sea que realmente era diverso esta organización. Estoy dando el esquema estricto, porque no podemos tenerlo, ¿no? Bien. Al frente de estas unidades, ¿quiénes estaban? Roma Lordal. Pues estaban unos señores llamados príncipes por los romanos. Aquí en lenguas indígenas se llamarían de otra manera. Y estos príncipes están testificados por inscripciones. Inscripciones que realmente aparecen sobre todo en el área lucense. La primera de las inscripciones que apareció en Vegadeo, cerca de Vegadeo, está dedicada al príncipe Glucosi, Nicerifilia, etcétera, príncipe Albionum, es el príncipe de los albiones. Es o el jefe o uno de los herederos. Es una sociedad aristocrática en este momento ya. En cuanto a Lugo, aparecieron en la ciudad esta otra inscripción, que hace alusión por lo menos a un príncipe, y la primera línea lo tiene, que pudo haber sido realmente un príncipe coporo, o a juzgar por ese cit, que algunos dicen Hispania Citerior es una tal, posiblemente son estos seuros
citramontanos, porque conocemos a los seuros transmontanos, luego puede ser un príncipe cercano, de una unidad cercana a realmente los copori, que poblaban Lugo. Entonces, por ahí sí, Hispania Citerior ahí no cuadra para nada, como hacían los franceses, traducían los franceses a ese respecto. Bien, entonces, estos realmente podrían identificarse, a mi modo de ver, con los llamados guerreros galaicos. Estas estatuas que aparecen en piedra, con el escudo realmente delante del pecho, con las espadones, etcétera, y que realmente, pues en fin, se encontraron ya, yo tengo catalogados unos 35. En época próxima, vamos, en un mes o mes y medio, va a salir una monografía con la revista Galaico sobre los guerreros galaicos, ¿no? Entonces, actualizada, y ya van en 35. Y es muy curioso porque realmente el área de dispersión coincide con la de las dos Galecias, ¿no? En cambio, aquí, por ejemplo, no hay ninguno. Esto podría ser un elemento muy importante a tener en cuenta también en la configuración de este pueblo, ¿no? Bien, ¿cómo eran los galaicos? Bueno, los galaicos, ¿y qué hacían principalmente? Pues únicamente me llega con citaros a Silvio Itálico. En cualquier caso, la guerra, como oficio de los hombres, las labores agrícolas y domésticas como cometido de las mujeres y las supersticiones como peculiaridad de ambos sexos representan los trazos esenciales del retrato que de los galaicos efectúa Silvio Itálico. ¿Qué dice Silvio Itálico al respecto? Este párrafo precioso: envió la rica Galicia a sus jóvenes, ciertamente sagaces en las adivinaciones, a través de la observación de las vísceras, del vuelo de los pájaros y de los relámpagos de las tormentas, ya ululando bárbaros cantos en sus lenguas patrias, ya pateando el suelo al compás alterno de ambos pies, sintiendo con delicia el choque mutuo, rítmico y trepidante del escudo que cada uno de los guerreros embraza. Ello constituye el descanso y un juego para los hombres y hasta un placer sagrado para ellos. Las demás tareas, tales como revolver la tierra con el arado o sembrar el grano en el surco, son cosa de mujeres. Cualquier otro trabajo pesado que no sea la guerra hace a los hombres holgazanes. Entretanto, la esposa del varón galaico trajina sin descanso en sus labores. A su manera, también Justino añade que las mujeres galaicas se ocupaban del hogar y de la faena del campo, mientras que los hombres, provistos de las armas respectivas, se dedicaban al robo. Entonces, la panorámica de la sociedad está realmente diagnosticada y hecha. En cualquier caso, bien, voy pasando. Resulta, por lo tanto, diáfano que la convivencia secular dentro de un mismo espacio físico, comunicado interiormente por rutas elementales, pero bien conocidas por sus usuarios, así como las relaciones mutuas entre las etnias que poblaban este dilatado noroeste, habrían propiciado el nacimiento de una serie intensa de isoglosas que paulatinamente, como en el caso griego, conducirían a la gestación de dialectos semejantes e incluso a la consolidación de una lengua común dentro del ámbito de esa cultura diferenciadora de lo galaico conocida como castreña. Y es por lo que antropónimos tan característicamente indígenas como reburrus, con el significado del cabello revuelto, según la interpretación de los lingüistas, con más de 25 testimonios epigráficos, aparece predominantemente ligado a nuestra región, incluso en los epitafios hallados en tierras foráneas, según en su día ya había remarcado Jürgen Untermann y Rubialija. La réplica de antropónimos latinos a la frecuencia de reburrus se concreta, por ejemplo, en Rufus y derivados,
por ejemplo, a lo largo de todo el proceso de romanización. Igual de indígena que Reburgo son, por ejemplo, Camalus, Arcius, Boutius, Cloctius, Lobesus, Medamus, Talarius, Viriatus, o sea, estos de la vecina Lusitania y también de Galicia, ¿no? Divinidades características, por ejemplo, de Galicia, bueno, Bandúa, Reba, Cosus, Reuberrimirago, Marandiqui, las divinidades de las montañas, todo esto está sacralizado, ¿no? Y no me paro a enumerar el enjambre de dioses y asociaciones de dioses menores, ¿no? Por ejemplo, el Larregeiki, Ariogli-Minso, Kaeki, Lares Imkenbaeki, Kekeaeki, Lares Eredici, bueno, si quieren estamos hasta una hora más, ¿no? Entonces, realmente, esto todo son los que nos quedó a jirones de lo que podemos llamar un poco cultura indígena, cultura castreña con los matices que tenga, e incluso, si quieren, un poco restos de la cultura celta, en este caso concreto. Bien, dicho esto sobre el sustrato, sobre la masa con la que se hace el muñeco, ¿quién fue la que realmente realizó la formación de Galicia? ¿Quién la concibió y quién la dio a conocer? Roma. Hasta entonces no había Galicia. Y tenemos que tener cuidado porque ya hay realmente los nacionalismos a veces, bueno, siempre exageran y con mucha frecuencia salen de tiesto, ¿no? Entonces ya quieren ver en la prehistoria lo que no existió, ¿no? Como podía ser, por ejemplo, yo que sé, el País Vasco, Cataluña y mismo aquí. Otra cosa es que en la época romana, y de ahí procede, haya una lengua específica o se haya formada porque hay realmente una masa quizá diferente o un choque de dialectos diferente que llegó a una cultura concreta. Pero bueno, eso convive, es formidable. En Galicia realmente es así. Si realmente tuviera que haber una nación de estas que tal, no sería tampoco Galicia sola. La nación que Roma concibió en aquel momento, llamémosle no en el sentido de Estado, es Galicia hasta el Duero, con la Galicia portuguesa. Y esto, que quiera comprobarlo, la unidad de cultura, de habla, etcétera, puede hacerlo todavía, ¿no? Bien, entonces, Galicia realmente esto es una creación romana y brevemente vamos a ver las etapas. Las etapas, porque como va a estar colgado no voy a detenerme demasiado, que vamos mal de hora. Las etapas para que aparece es lo siguiente. La primera vez que se oye hablar de los galaicos es en el 139 con la expedición de Cepión, un general romano, que llega a castigar a los lusitanos y se encuentra con que los gallegos le están ayudando. Invade los campos de los baceos, de los galaicos, hoy la primera vez que se escucha. Pero un año después o dos, otro célebre general conocido, pretor de la Lusitania, 10º Junio Bruto, de nuevo ataca a lusitanos y galaicos, pasa el Duero y viene una refriega con los galaicos tremendos, ¿no? Tan difíciles realmente les son de vencer que lo pone como sobrenombre, 10º Junio Bruto, el galaico. Así figura realmente en los textos y la caetra, el escudo de los galaicos, figura en la decoración de algunos edificios romanos todavía. Entonces, realmente se oye hablar de los galaicos, los conquista y entonces la Galicia de entonces pequeñita es una de los galeci, lo hemos visto en el mapa antes de las etnias, estaban, para mi modo de ver, en cabeceira de Basto y son un territorio concreto con unos príncipes concretos, pero que realmente influyen por su fama en las populi y civitates, que se llamaban así, del entorno. Entonces, los calaeci, después de esta derrota,
dan nombre a la región. Y la región crece como a costa, el nombre, de las etnias próximas. Esta es la génesis de Galicia. Cuando después, pasado tiempo, realmente se da, prescindimos de la César, la expedición a Brigantium, que no viene a nada en este caso, antes Publio Craso, etcétera, tenemos que llegarnos a la época de Augusto, con las guerras cántabras, para ver crecer esta Galicia otra vez. Entonces, al principio de las guerras cántabras, vemos ahí cuando se inician, por dónde se extendía el Imperio Romano. Pero ahí hay una franja al norte, en rojo, que no estaba conquistada. Esa franja realmente iba desde el Miño, más o menos, hacia el norte, pero realmente ya más al centro, hacia el sur, ¿no? En la región de Asturias, lo que será Asturias, etcétera, pues también es un poco indefinida. Bien, entonces es cuando Augusto, aquí no vamos a relatar las guerras cántabras, decide acabar con esos astures. Los galaicos estaban vencidos, no entran en la guerra aparentemente, pero entran con otro nombre a mi modo de ver. Y entonces Cántaro y Astures les traen por la calle de la amargura, ¿no? Y organiza una campaña sobre Cantabria tremenda. Sale vemos mi visión de los hechos, de los acontecimientos, se ve en este mapa. Entonces en este mapa lo que vemos es una línea en naranja que viene desde Tarraco. El ejército romano se atrinchera en campamentos como son el de Sasamón, eso lo dice realmente el cronista, a Segisamone, y ahí realmente posiblemente hay 3 campamentos, uno en Sasamón, que se llama Julia, otra en Herrera del Pesuerga, otro en Astúrica Augusta, demostró, y posiblemente después otro, cuando sea más tarde, Lucus Augusti, aunque encontramos monedas y todo, pero no hemos encontrado los fosos, o sea, muy probablemente hay un campamento romano, pero no podemos afirmarlo totalmente. Y últimamente, por ejemplo, apareció otro en el Cornado, de esto ya diré después. Este es para explicar la campaña del año 25, ¿no? Entonces, breve rasgos. Augusto ataca la Cantabria de frente, al principio conquista, llega realmente a Segisama, cerca de Llobregat, y ahí le paran. Los cántabros son invencibles, se atrincheran, y ahí el pobre hombre se siente enfermo, escribe, bueno, todas estas cosas. En la columna de la derecha va hacia la depresión vasca. Y entonces, esto no sabemos quién la manda. Hay un general romano que en la crónica no aparece. Pero la occidental, yo deduzco que es Cayo Antistio Vetus, o sea, el viejo, que manda la columna occidental, llega aquí, a Vergidum. Ahora hay muchísima gente por ahí que quiere llevar el Monte Bedulio a Cantabria, nada menos, y Vergidum allí, también otro topónimo, etcétera, o sea que quieren quitar la gloria a esa comarca. Entonces, Vergidum, realmente la tal, eso tiene que ser el gran Castro, que está cerca de Cacabelos, eso es indudable. Entonces, allí, realmente, los vergidenses se hacen fuertes, pero son conquistados, ¿no? A continuación, realmente, huyen hacia los montes, Antistio los persigue, y una vez vencida la resistencia del paso de los puertos, es cuando pasan las legiones al otro lado. Sabemos que realmente entre ellas posiblemente estaba la Legio Décima, la Legio Sexta, eso aparece, y es posible que también la Legio Décima por otra cosa que bueno, aquí no. Y entonces llegan a Lugo es el campamento, y según dice Orosio posteriormente, en una invasión radial hacia todos los lugares, tierra y mar, llegarían, por ejemplo, hasta Brigantium, ¿no? Pero esto se precipitó y
La flota romana tenía que haber participado más intensamente. ¿Por qué no participó? Porque cuando estalló la guerra era en marzo, era en primavera, y la flota no pasa el Finisterre, la Costa de la Morte. Tuvo que esperar al verano, y la célebre flota de Aquitania, que viene de Aquitania, que Aquitania estaba sin conquistar casi. Los aquitanos eran aliados de los cántabros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La flota de Gades sube la flota romana, llega a Brigantium, Antistio había acabado la conquista, y una vez acabada la conquista va a sustituir a Augusto a Segisama. Augusto se marcha a Tárraco, Antistio llega hasta los aquitanos, les zurra, porque están ayudando a los cántabros, y de vuelta, según ve la línea azul, es cuando realmente se plantan en Portus Victoriae, Santander, arman la pinza, o sea, las legiones desembarcan, y entre los dos ejércitos acaban las guerras cántabras, ¿no? Muy interesante esto, porque después de las guerras cántabras, como diríamos después, viene el bronce de Bembibre. Perdonadme que me he detenido un poco, pero esta es la concepción un poco mía de las guerras cántabras. Bien. Como consecuencia antes os decía, y esto de pasada, que los cántabros, que posiblemente Galicia del Miño para arriba fuese considerada como Cantabria, y que en la concepción bélica de Roma, de los historiadores, en el primer momento, todo esto, Asturias superior sobre todo, la Asturias transmontana y Galicia lucense, esto era considerado toda la franja posiblemente cantabria. Así dice Estrabón, que el niño, esto se le coló de una fuente anterior, nace en Cantabria, ojo. Y así Orosio, haciendo alusión a la rendición de Monte Medulio, dice que estaba junto al niño, pero claro, le preguntamos, pero si era en Cantabria, porque precisamente es otro indicio. Y no me resisto a contaros otra cosa. Recientemente no, una de las veces que fuimos a Turquía, una expedición de la Universidad de Santiago de Compostela, en Afrodisias, vimos una magnífica inscripción que estaba publicada por Robert Smith y que realmente aquí nadie había hablado de ella, ni se publicaba, etcétera. En aquella un monumento tremendo, un pórtico construido, no va a pasar, dedican a Augusto como triunfador de la guerra astal todas las comarcas del imperio. Y entre los dedicantes no aparecen los cántabros, aparece el etnos calaicón, la etnia de los galaicos. ¿Os dice algo? Porque realmente a la hora de componer solo queda una solución, que realmente considerarse el organigrama de los escritores de Augusto, etcétera, tal, la franja norte como una cosa común que podía citarse a los cántabros, que era lo que llevaban Astures, todos los laudes y todas las menciones, y que pudiese, en este caso concreto, de venta. En un libro que publicó recientemente sobre Augusto, que salió, no se ha distribuido totalmente, vamos, saldrá ahora pronto, está publicado ya, se trata de este problema que realmente es enrevesado. Bien, como consecuencia de estas guerras, que fue la conquista en el 25, en el 23 se sublevaron, fueron sometidos cántabros y astures, en el 22 cántabros solos y armaron lo indecible y pusieron un aprieto tremendo a los legados, tanto de Asturias, Caricio, como de la Citerior, Cayo Furnio. Al fin los vencieron. Y una vez vencidos, en el 22, fue cuando sabemos, por un magnífico documento que ahora realmente vamos a leer, que apareció aquí, nada menos, una de las joyas de la epigrafía mundial. Yo en los congresos internacionales que he ido, realmente la gente da unos auténticos laudes de San Isidoro, es un documento excepcional,
el llamado bronce del Bierzo, y Augusto trata ya, una vez conquistado el territorio, de organizarlo. Y manda a un legado suyo, que ahora veremos, para que lo organice. Este primer intento dura 3 años, del 22 al 19, que hay una nueva sublevación, pero después continuará hasta el año 15 a.C. Bien, el bronce de Bembibre, aquí no voy a ponerme a explicaros todos, su texto es el siguiente, que no coinciden las traducciones de todos, El emperador César Augusto, hijo del divino Julio, en el momento de hallarse revestido con la potestad tribunicia por 8ª vez y al mismo tiempo con la proconsular, dictamina que los habitantes del Castellum Paemejobrigensium, del pueblo de los Súsaros, habían permanecido fieles en el ejercicio de sus deberes, en contraste con los habitantes de los demás Castela de la misma etnia, se entiende, lo he ido sabiendo a través de los informes recibidos de todos los legados míos que han estado hasta el presente al frente de la provincia transduriana. Primer bombazo, nadie sabía de esta provincia y realmente es un dato extraordinario. En consecuencia, quiero premiar a todos los paemejobrigenses, se entiende, sin excepción, con la concesión de la inmunidad perpetua, ordenando además que aquellos campos, con los límites que poseían cuando Lucio Sestio Quirinal era mi legado en esa provincia, solamente esos campos, repito, esto lo añado yo porque lo reitera, los sigan poseyendo en idénticas condiciones. En cuanto a aquellos habitantes del Castellum Paemejobrigense, a los que antes de la inmunidad que acabo de concederos, les había yo otorgado la inmunidad de todas las cosas, esto es enrevesado, y hay todas las teorías, los autores en general hablan de una sola inmunidad, aquí hay dos inmunidades, ¿no? Es por lo menos mi visión. Les devuelvo, para el cometido que antes se hallaban ejerciendo, a los castellanos ayobrigaecinos, pertenecientes al pueblo de los Gigurros, Barco de Valdeorras, vecinos por ahí, pero tal. Siempre que la mencionada Quívitas, la de los Gigurros, esto tampoco lo entienden bien algunos, asienta a ello. Si ahora no quiere, antes sí. Ahora, en cuyo caso, si asiente, habrán de cumplir con los deberes a los que están obligados juntamente con el común de los Súsaros. Entonces, decretado en Narbona, Marcia, durante los días 16 y 15 de las calendas de marzo del año en que eran cónsules Marco de los Olivón y Lucio Calpurnio Piso. En resumen, ¿qué había sucedido? Había sucedido lo siguiente. Los cántabros y astures habían sido vencidos ya definitivamente, después Agripa los va a vencer otra vez, a cántabros solo, en el año 22. Viene el gobernador, los ordena. Hay afines a Roma que han luchado a favor de Roma o han consentido la invasión, y hay gente que se había opuesto. Y lo curioso es que dentro de la misma etnia de los Súsaros, que es la que poblaba todo este territorio. Entonces, claro, Lucio Sestio Quirinal había premiado al Castellum de los Paemejobrigenses, concretamente, y les había liberado del munus. ¿Qué es el munus? El munus no es el fisco, no es el dinero que se paga, que pagaban, no. El munus son los servicios. Oye, me hacen falta unos carros de no sé dónde, vete allí 8 días para tal. Entonces, la tribu realmente sería ese munus. Las médulas, yo he hecho una traducción realmente última de una de las inscripciones,
y ahí estaban trabajando los euros como mulos, y los euros son de la orilla del Miño. Bueno, esto está un poco todavía en pañales, pero realmente es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay la inmunidad de todas las cosas y la inmunidad perpetua. Al principio, estos que se habían portado bien con Roma, le dispensó de todo. Pero podía volver, de todas las cosas. No tienen cargos, pero podía retratarse. Ahora dice, os concedo la inmunidad perpetua, o sea, para siempre. Claro, preguntaréis vosotros, pero si estaban tan contentos, ¿por qué este dictamen, este decreto de Augusto? Y además en Narbona, Narbo Marcia. ¿Qué pasa aquí? Esto únicamente puede conciliarse de la siguiente manera. Augusto había decidido venir en el año 15 a organizar los territorios del noroeste y también en la Galia. De hecho, llegó hasta Astúrica. Y cuando venía en camino, hizo escala parada en Narbo Marcio, y una embajada que iba de parte de los húsaros se detuvo allí porque se enteró, y entonces el decreto se firmó allí. ¿Pero qué había pasado? ¿Por qué? Leyendo en profundidad el decreto, lo que pasaba es el siguiente. Los húsaros tenían varios castelas y tenían uno principal. No sabemos el principal o uno subordinado que ayudó a los romanos recibió privilegios. Por eso habla de aquellos campos que tenían, etcétera y tal, que vuelvan a poseerlos, que no se los roben, que no se los añadan. ¿Qué es lo que pasó? El jefe de la tribu, vamos, de la etnia o de la Civitas, dijo, oye, esos privilegios no, aquí somos todos iguales, no, comunes, etcétera y tal. Estos se armaron de valor, pagaron una embajada que iba a Roma a reclamar el estado anterior. No me detengo más, solamente decir que para unos cuantos privilegiados que le había al principio concedido eso, les había asignado para que les suplieran a una etnia que no era de aquí, sino de los giurros. ¿Qué pasó ahí? No lo sé. Y después les promete, se los envía siempre que los giurros estén de acuerdo, si no, no. Perdonadme también porque me he extendido, pero es un documento excepcional, ¿no? O sea, ha revolucionado muchísimas cosas y, desde luego, como la de la provincia transduriana, que ahí veis. La provincia transduriana con 2 campamentos, que es cuando se instala, queda el de Lugo y queda realmente el de Astorga, ¿no? Ya hacen un poco de capital de comarcas. Se está la comarca más o menos perfilando, ¿no? Bien, sí. Este es el bronce de Bembibre, no tengo tal, es una placa preciosa. ¿Sí ves? Bien. ¿Qué pasó? Llega Augusto, organiza todo, suprime la provincia transduriana y entonces lo que hace es lo siguiente. Con el territorio de Transduriana agranda la región llamada Galicia hacia el norte hasta el Cantábrico. Y al mismo tiempo quita, ya la había quitado antes, la Lusitania, que va un poco ahí hacia el Atlántico, aquí. Hacia el Atlántico, esta franja la añade también a la Galicia. De tal manera que tenemos ya la Galicia y la Asturias por primera vez que llegan al océano. Ya son regiones. Y con estas regiones después va a jugar, pero muchísimo. Sigue. En el año posteriormente de marchar Augusto y hacer esta reforma, 10-5, de nuevo Augusto hace una reforma y es dar esos territorios que eran de la Transduriana a la provincia citerior. Hasta el Duero va a ser la Lusitania, todo lo demás es la citerior. Pero claro, ya las regiones de Galicia y de Asturias quedan, y quedan para siempre, ¿no? Entonces ya realmente tenemos formada la regio, esa regio que llega a ser una unidad de cuenta importantísima y de atribución dentro del organigrama romano.
Lo que sucede es que Augusto en un primer momento tiene dos regiones en el noroeste, la Galaica, o sea, Galicia y Asturias, y la divide en cuatro partes que se entiende después. Es la Galicia bracarense con capital en Lugo, en Braga, y la Galicia lucense con capital en Lucus. Y en Asturias igual, capital de la Asturias cismontana en Astorga, capital de la Asturias transmontana, y ojo, esto a veces es otra inscripción, en la Campa de Torres. En el castro de la Campa de Torres fue, según un bronce que apareció, ahora no voy a detenerme, realmente capital de esta primera Asturias transmontana. Solo que después, poco después, cuando hace la definitiva división provincial, Augusto lo que hace es llamarle a esas cuatro secciones conventos jurídicos, con capital en Brácara, en Lucus, en Astúrica y esporádicamente en Ara Augusta, para mí Gijón, o sea, la Campa de Torres. Ahora bien, estos son los conventos que Plinio señala después, pero el de Ara Augusta debería estar suprimido porque ya no lo menciona. Entonces, realmente había sido de nuevo englobado dentro de la Gran Asturias que llegaba hasta allá. Bien, Asturias va tomando realmente Galicia parte, y otro hito importante en la evolución sigue, es esta. Hasta hace poco tiempo, en toda la bibliografía de Hispania, etc., se hablaba mucho de la provincia citerior nova hispaniniana. Entonces la despachaban los historiadores, yo también en cierto momento, con que se trataba de la región de Asturias y de Galicia, con capital en León, que se había separado de la citerior. Todos estábamos de acuerdo, pero había un autor astur, Diego Santos, que dijo que no, que realmente lo que había sucedido es que se había hecho una provincia con los territorios galaicos sol, y la provincia nova citerior antoniniana efectivamente era la antigua citerior. Por eso había aparecido su mención en las dos inscripciones de León en que la citan. Esto tenía sentido. Nadie le hizo caso, le hicimos caso, excepto Geza Alfeldi, que era catedrático de la Universidad de Heidelberg, siendo un gran historiador, un epigrafista, un monstruo en este sentido, y un gran amigo. Y pasado tiempo dijo, no, esto es posible, etcétera y tal. Pero en las excavaciones de la Vining, cerca de Roma, apareció hace algunos lustros una inscripción que tenéis aquí. Y esta inscripción hace alusión a un legado, y ahí no voy a ponerse el texto, que se dice en su currículum vitae, que es un currículum espléndido, de orden senatorial, un procurator lucenario, y se dice legatus de la provincia Hispania Ciтерioris et Superioris, o sea, de la España citerior y superior. Pues nos ha fastidiado. ¿Qué es eso? ¿Y dónde está? ¿Y dónde tal? Y fue Geza Alfeldi el que dijo, esto únicamente puede ser Galicia, lo que Diego Santos había intuido sin pruebas. Y entonces realmente es posible que Galicia estuviese o figurase como provincia autónoma con capital en Lucus. Es el momento de todo esto, de Saturnino, es el momento también del Mitreo, que apareció últimamente, de la creación del estatio, un estatio de tributación, de recogida en el pleno siglo, o sea que una provincia que duró poco, aunque sabemos que o es de época de Septimio Severo, todo el siglo III, hasta posiblemente el año 30, porque en tiempos de Massimino, en el 236-38, ya no aparece mencionada en los miliarios, aparece de nuevo la citerior. Entonces quiere decir que fue absorbida de nuevo. Bien,
voy a tratar de ser ya breve. Entonces, estas dos son las dos imágenes que veis. La teoría anterior, provincia Hispania Citerior, antoniniana, comprendiendo Asturias-Galicia, y la otra, solo Galicia, ¿entendido? Y lo otro, Asturias añadida al Citerior. Si todo esto son saltos, son etapas, pero es para que veáis el concepto Galicia, cómo va evolucionando. Sigue. Otro hito fundamental es ya en el Bajo Imperio. Aquí tenemos la Galicia provincia. Roma, después de las invasiones bárbaras, teme que vuelvan otra vez. Y entonces establece un límite fortificado en todo el norte. Y tenéis ahí los puntos principales. Los principales son Brácara, en donde posiblemente está la Cor Segunda Gálica, Lugo, la Cor Lucensium. Tenemos, por ejemplo, en Petavonium, en León, la Legio Sétima Gémina, en Cantabria, la Cors Prima Celtibérica, que viene de Brigantium, y después ya en el País Vasco, en Vitoria, en Velella, la Cors Prima Gálica. Vemos por ahí un limes fortificado, no tanto también para controlar la vía aquitana por el interior, sino para ir rápidamente a la costa a través de las montañas. Está estratégicamente distribuido. Y entonces es cuando realmente se organiza Diocleciano, al final, vencido los bárbaros, el nuevo organigrama de las provincias de Hispania. Entonces tenemos ahí que la Galicia, contra lo que algunos admiten, esto la limita el Duero por el sur, pero después tuerce, como ven, linda con la cartaginesa, linda con la tarraconensis y también por el sur con la lusitania. La capital de la Galicia es Brácara Augusta, tiene un rango superior incluso a Tárraco, la eterna Tárraco, porque el legado tiene una categoría superior, un legado consular, y en Tarragona solo pretorio en ese momento. Y realmente es la época de la Divis, Brácara, de Ausonio y de los intelectuales que van a Oriente Medio, se forman, vienen, realmente un periodo magnífico. Esta es la Galicia provincia, pero ojo, no tiene nada que ver con la Galicia regio, que es a la que realmente puede referirse todo lo que he dicho al principio, ni siquiera la Galicia cuna de los pueblos galáicos. Bien, sigue. El Bajo Imperio cae, este es un relámpago de las invasiones, y entonces aparece en el horizonte una nueva organización, los bárbaros. ¿Quiénes son? Suevos, vándalos y alanos. Unos paran poco, pero definitivamente se establecen en el noroeste dos reinos, el reino suevo, la parte que es Galicia, parte de Lusitania, y después el resto va a ser de los vándalos, ¿no? Es por fin con Leovigildo que se une, se conquista el reino suevo y las estructuras del imperio pasan a la Iglesia, o mejor, la estructura que la Iglesia tenía ya asimiladas pasan a organizar realmente lo político, ¿no? Entonces tenemos la Galicia de San Isidoro, realmente, hasta la invasión de los árabes. Aquí vamos a terminar porque lo que suceda después es un país eremizado, sobre todo al norte del Duero, o semi-eremizado. Los galaicos, astures, etcétera, cántabros, se atrincheran en sus montañas hasta que empiece la reconquista, ¿no? Pero claro, aún durante la reconquista, Galicia permanece. E incluso la archidiócesis de Braga, que es realmente la metropolitana de todo el norte, se traslada simbólicamente a Lugo. Los obispos, al estar eremizada Brácara Augusta, se refugian detrás de la muralla de Lugo, que era un bastión importantísimo. La Galicia sigue funcionando durante el siglo VII, VIII, IX e incluso X, y acabó, pero esto a partir de entonces ya como efecto de la repoblación están pululando nuevas organizaciones en el sur de Galicia, el condado portucalense, los territorios bracarenses,
ya la unión con Lamego está naciendo Portucale. Y entonces, claro, esto se consuma la separación de la Galicia en dos, la Galicia y la lucense, en el siglo XI, principios del XII, con el rey Enrique Afonso. Y entonces la Galicia acaba. Solo queda lo que ahora llamamos Galicia. Iba a ser Lugo la capital, pero al mismo tiempo había un señor llamado Gelmírez, que era de armas tomar, que descubrió, o habían descubierto, el sepulcro de un apóstol llamado Santiago, y desde entonces no fue Lugo, sino que muy pronto sería Santiago de Compostela la que se convertiría en la gran capital cristiana de Occidente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, profesor Colmenero, por muchas cosas, entre otras, pues por el edicto del Bierzo, el edicto de Bembibre, que nos lo haya leído aquí, porque sí que algunos hemos leído otras traducciones y cualquiera de ellas pues de difícil entendimiento. A mí me parece muy sensata y muy razonable la interpretación que ha hecho usted. Bueno, vamos a dar la palabra en primer lugar a las personas que están en la sala, por si quieren hacer alguna pregunta. Sí. Los especialistas. La verdad es que su intervención está llena de sugerencias, y lo del bronce de Bembibre más, es especialmente. Alfeldi ya dijo que había dos textos y lo vio claro. Perdón, el micrófono no se oye muy bien, no sé si... Sí, pero es para la grabación. Alfeldi ya distinguía que había dos textos y quizá lo novedoso de su lectura, la verdad es que el segundo texto es enrevesado. Lo novedoso es que haya un segundo grupo de beneficiados de inmunidad. Claro. Porque lleva camino de convertirse en el retablo de las maravillas, este texto. Sí. Múltiples lecturas. Y bueno, habría que tener el texto delante para ver. Sí, no. Perdona, mira, hay una cosa, ya que estamos en el Bierzo, que yo realmente os lo digo, y sobre todo a colegas, o a tú, y a interesados, o colegas de otras disciplinas, y claro, es un canto a rebato que es el siguiente. No solo la arqueología del Bierzo es realmente formidable, la epigrafía tú la conoces, y realmente no siempre ha sido bien interpretada, tampoco, ¿no?, en muchos casos. Pero más que todo esto, que es riquísimo, ahora en la revista La Loco salen una serie de inscripciones, correcciones, que yo creo, a lo mejor pues no son así, pero bueno, del Bierzo, porque esto es una cantera de sorpresas tremenda. Pero hay un aspecto que yo quiero llamar la atención, lo estábamos hablando antes de iniciarse esto, y es el problema de las vías romanas. El problema de las vías romanas, el Bierzo es un paraíso. Por aquí pasan 3 grandes vías romanas. Una de ellas, la Vía Nova, es la vía, por kilómetro cuadrado, con más miliario de todo el Imperio Romano. Tenemos contabilizados 300, y está mi colega Santiago Ferrer, debido que llevamos 15 años ya estudiando las vías romanas de Galicia, pero sobre todo estas, nos ha dado una cantidad de disgustos, no nos cuadraban las cosas, etc. Afortunadamente hemos llegado al óptimo, creemos que todo. Sabemos que en el Bierzo por dónde pasaba cada una de ellas, y realmente es un tesoro. Hay trozos, aquí hasta Astúrica, de 2 kilómetros enteros, todavía sin conocer, se conservan íntegros. Hay cerca de Ponferrada 5 kilómetros de vía que no se habían reconocido tampoco. O sea, yo llamo un poco la atención a las autoridades, las académicas y la UNED en este caso también podría dar,
que se organice algo, porque dentro de poco nos vamos a encontrar sin nada. Como entre una bulldozer por ahí, se lo revuelve todo, y los que daban... El Xacobeo no tiene problema, porque las ermitas románicas no las tiran. Y el camino ese, pues el camino tradicional, no había urbanización, salvo algún puente, etcétera. Las vías romanas, algunas sobre todo del noroeste, no. Tienen calzada, tienen cunetas, tienen puentes. La vía Nova, 7 puentes. No hay vía en todo Hispania con 7 puentes, que a mucha distancia. Nos podemos parar con toda la... Y claro, yo realmente... ¿A qué viene todo esto? Viene todo esto a que tenemos. Los portugueses ya lo han hecho. La han declarado Vixutroso, que es maravilloso. Allí se conserva formidable. Pero gallegos y leoneses estamos en la inopia, ¿no? Entonces, por mucho que hacemos allá y eso todo, no hay liga común. Sabemos, el estudio científico está hecho, hay que protegerlo. ¿Y cómo es la mejor protección? Con el BIC, bien de interés cultural, aquí y allá. Entonces no quiero decir que vamos a acotar todas las viñas y eso todo. Los sitios en donde son reconocibles restos, pues no, traernos problemas tremendos. Y una vez hecho esto, podemos un poco descansar, porque si no nos quedamos sin nada, como nos hemos quedado en otras cosas, ¿no? Y esto que quede en el aire, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Hola. ¿Se me oye? Sí. Sí. Bueno, yo estoy intrigado por el tema de la guerra en Montevideo. Tengo interés de saber qué tribu era esta y si existe una opinión más o menos consensuada de dónde se encontraba este monte, y por lo que aquí me da la impresión que pertenece a la cultura castreña, ¿no? ¿Cuál? La tribu esta del Monte Medulio, pero a lo mejor me equivoco, ¿no? Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno, aquí. No, bueno, lo del Monte Medulio es difícil, vamos a ver. Se ha querido por el padre Flores, el Monte Medulio a orilla del sur, y por lo tanto, a orilla del Sil, y por lo tanto coincidiría un poco por aquí, ¿no? Entonces dice, no, pero Orosio dice que es el Miño, que está junto al Miño. Entonces el Miño lleva la fama y el Sil el agua. Entonces el Sil, en la antigüedad, decían, se llamaba Miño. No, ya lo conocemos, y los Siles, etcétera y tal, no creo. Ahora, esto es difícil la cosa. Únicamente, por lo que dije antes, se puede intentar que sería un monte galaico si el territorio del Miño, propiamente dicho, fuese Cantabria. Antes ya lo dije. Entonces, si es Cantabria, coincidiría el testimonio de Estrabón y el de Orosio, ¿no? Entonces estaría en un sitio cercano, por ejemplo, al Miño, antes de la desembocadura del Sil. Por tanto, en la provincia de Lugo era lo único tal. Pero bien, si decían que tenía no sé cuántas millas alrededor, que lo cercaron con un muro, etcétera, tal, nos dedicamos muchas veces en la fotografía y ir a buscar. Nadie lo ha encontrado, ese castro famoso. ¿Qué pasa? Que nos quedamos con la gana de saber dónde estaba. Ahora bien, una cosa es que esté cerca del Sil o del Miño, y otra cosa que lo llevan a Cantabria, porque allí también hay un topónimo que se llama Miño, porque entonces lo destrozan todo, vamos, ya es la cosa patas arriba, ¿no? El problema está en esto. Cada uno puede seguir opinando como quiera, porque hay hilo para todos, ¿eh? Si se encontrase la fortaleza, esa de que se habla, que describe Orosio, pues podíamos hacerlo, como en lo arqueológico no podemos hacerlo, pues la misma. Bueno, yo sí querría salir de una duda, y es que me pareció que en uno de los mapas que ponía los pueblos galaicos
había incluido a los jigurros, y yo creo que los jigurros son Astures. Qué buena pregunta. Entonces, esa es una cuestión que... Y luego otro asunto es que, bueno, pues llama la atención un poco que cuando un personaje como Augusto se dedica a hacer una organización territorial, pues le haya salido el mapa que le salió, ¿no? Resulta muy interesante que un hombre con esa capacidad organizativa idease un territorio con esas características, que luego, pues más o menos ha habido una constante con oscilaciones, porque durante la dominación visigoda, pues sobre todo, bueno, cuando ya en 585 se conquistan a los suevos, eso quedó como una especie de lo que ahora se podría denominar Principado de Asturias, es decir, que se asociaban al trono a hijos o parientes, y se les daba el antiguo reino suevo, ¿no? Es decir, que ese territorio, después de la dominación visigoda, también siguió teniendo una peculiaridad diferenciadora del resto de España, del resto del reino visigodo. Y luego, lo que también llama la atención, cuando se sustituye la organización político-administrativa por la eclesiástica, pues, hombre, yo creo que algún día tendremos que dedicar, no sé si un congreso, pero desde luego un simposio al monacato noroccidental, porque eso sí que era claramente diferenciador, el de la línea de San Fructuoso, de lo que había en el resto de España, habiendo tal, digamos, tendencia uniformizadora en el seno de la Iglesia. Es decir, que también en el orden, vamos a decir, religioso, había una clara diferenciación entre lo que era, pudiéramos llamar, noroeste peninsular y el resto de España. Bueno, pues eran un poco esos comentarios. Lo de los jigurros yo creo que eran Astures. Tenía entendido. Bueno, vamos a ver. Los jigurros podemos decir que eran Astures, que yo, claro, en el escrito está suficientemente explicado, pero claro, no tenemos tiempo de... digo que los Astures tienen una limitación con lo galaico determinada, que es la desembocadura del Navia, el río Navia, después el Lor, y prolongándose por la cabeza de Manzaneda, el Sabor hasta el Duero. Roma, cuando hizo estas unidades regionales, se atuvo a las circunstancias concretas de las etnias, de las hablas, etcétera. Bueno, pues a mí me parece que no. ¿Por qué? Porque realmente aquí los tiburos y los guigurros quedaron efectivamente para Astúrica. Pero después, cuando en la época romance, cuando caiga el Imperio Romano y cuando empiezan las lenguas a aflorar, los bercianos hablan gallego. Entonces, y los habitantes del Navia, hasta el Navia, también siguen hablando gallego e incluso más allá. Entonces, una de dos. El hablar gallego, en aquel momento, se explica o porque durante la repoblación hubo trasvase de poblaciones que colonizaron, etcétera, tal, o originariamente la Asturias tenía territorios, comprendía territorios que no le pertenecían, como a lo mejor arriba, Galicia, originariamente tuvo otro que no le pertenecía, y acabaría en el Leo. O sea, es un problema interesante que... Hay también otra cosa, y es la Asturias. ¿Por qué se llama Asturias? Claro, Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, Gijón, Oviedo y todo eso y tal. Bueno, no, la Asturias estaba aquí. La Asturias fue importada hacia allá. Lo que dio realmente nombre a aquello fue Astúrica, Augusta. Y, volviendo a Augusto, Augusto era un gran organizador, era un príncipe, un político consumado, pero tuvo unos colaboradores fantásticos. Y sobre todo tuvo uno que le era yerno, Agripa. Agripa es el gran organizador de todo, realmente quiso dar. Pero Augusto, en su segundo viaje a España, en el año 15 a.C., algunos dicen tercero, pero es que el primero fue como casi niño, un jovencito, o sea que no podemos perfilar tanto, ¿no? Esto, cuando llegó aquí, vino a fundar
en el noroeste ciudades y fundó personalmente Astúrica Augusta. Llegó hasta allí. Mandaría después, esta es mi teoría, a Paulo Fabio-Machi que fundara Lugo y Brácara. Pero él llegó hasta ahí, en el año 15 antes de Cristo. Y si Lucus tenía la categoría de ciudad, Brácara también. ¿Por qué lo digo? Porque ahora hay ciertos arqueólogos que dicen que Astúrica, que empieza a fundarse propiamente, pues poco menos que a mediados del siglo I, ¿no? Entonces los historiadores digo, pues entonces las fuentes que dicen que viene y mandó bajar de los montes a su campamento a todos los habitantes para que allí fuese la capital, Caput, de toda la región, y allí llevasen los tributos, realmente obedeciesen allí. Es realmente tremendo. Datos arqueológicos que no aparecen, a veces no. Sabemos que Astúrica Augusta fue un campamento porque apareció un trozo de 20 metros con 2 fosos. Estupendo, confirmó lo que sabíamos. En Lugo, pese a haber un taller de acuñación de la moneda de la caetra, con el escudo, eso todo masivo, que van ya en 500 ejemplares, no hemos encontrado el campamento. Encontramos un campamento de estadía allí, los que hicieron realmente a Lugo, que eran militares, pero el gran campamento no. Cualquier día, un solar que se excava, pues nos da los fosos del campamento. Bueno, ya no. Bueno, pues muchas gracias, profesor Colmenero, y muchas gracias a todos ustedes. Y ya es la hora de que nos vayamos a comer. Nos volvemos a ver ya por la tarde en la próxima ponencia del bloque histórico. Muchas gracias.